Como les vamos a recordar a lo largo de toda esta jornada, son pequeñas reflexiones de cosas que hacemos cotidianamente y que le estamos poniendo nombre para aquellos que por ahí no sabían. La estudiante Florencia Silva, en representación de la Cátedra Lingüística de tercero, de la profesora de quien les habla, expone en primer lugar. La estudiante nos adentrará en la obra de John Austin para así reconocer lo que el autor llama como el poder performativo del lenguaje y sus conceptos de actos de habla. El objetivo de esta ponencia es reconocer cómo las palabras no solo describen la realidad, sino que también pueden realizar acciones. A través de ejemplos concretos se expondrán casos en los que nuestras palabras pueden tener consecuencias inesperadas o incluso perjudiciales, y cómo debemos ser conscientes del poder que ejercemos al utilizar el lenguaje. ¿Tenés el aparatito para ir cambiando las diapositivas? Ahí está. Buenas tardes a todos. Los invito a que reflexionemos juntos sobre la base de la teoría de John Austin en su obra Cómo hacer cosas con palabras, escrita en 1955. Viniendo hacia esta jornada, recordaba y reflexionaba sobre una anécdota que me contó mi compañera del profesorado. Cuando ella se inscribió, invitó también a sus padres, pero un día sus padres le preguntaron: ¿por qué deberíamos ir a una jornada de lingüística si no conocemos nada sobre el tema? Seguramente algunos de ustedes se han preguntado lo mismo, ¿no? Ahora, ¿no les ha pasado alguna vez, hablando con otra persona, hablando con un interlocutor, como le llamamos, que dijeron algo que resultó ser hiriente para la otra persona, pero que ustedes no tuvieron la intención de decirlo con una mala intención? ¿O no les ha pasado también estar en una discusión y de repente decir algo porque les salió, entre comillas, pero que en realidad ustedes no tenían la intención de decir eso? Eso nos lleva a pensar y a recordar en una palabra muy conocida, pero no tan utilizada: la conciencia. Gente, debemos ser conscientes de las palabras que utilizamos. ¿Por qué? Porque las palabras que utilizamos no son inocentes. Las palabras que utilizamos día a día no son simples etiquetas que colocamos a los objetos del mundo, sino que realizan acciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay una especie de poder en las palabras que yo utilizo? ¿Produciré un cierto efecto en el otro? ¿Produciré ese efecto que yo espero? ¿Qué pasa si no es así? Pensemos juntos un momento. Imaginen que un día ustedes se levantan a la mañana y ven a su pareja y les dicen, los saludan: buenos días, mi amor. Obviamente uno saluda con amor. Uno no dice esas palabras porque simplemente salieron, sino porque hay una doble intención. Tenemos dos intenciones. Por un lado, yo tengo la intención de mostrar mi amor desde temprano, mostrar mi afecto, mostrar mi cariño hacia la otra persona. Pero por otro lado, también tengo la intención de que esa persona me responda, ¿verdad? Siempre que hablamos, nos comunicamos. Y cuando lo hacemos, se espera algo de nosotros, ¿verdad? Qué bajito que suena este micrófono. Seguramente ahora el sonidista o el microfonista estará subiendo el volumen del micrófono. Ahora, ¿le pedí que subiera el volumen del micrófono? Literalmente, le pedí que lo subiera para pensar, ¿no? Las palabras producen efectos y por lo tanto también producen acciones. No obstante, puede suceder lo contrario, que no se produzca el efecto deseado en mi interlocutor o en la otra persona. Pensemos en otro ejemplo. Supongan que ustedes, estando en su trabajo, se les acerca su jefe o su empleador y les dice: señor fulano, a partir de mañana extenderé su jornada laboral. Ya no trabajará más 12 horas, sino que no trabajará 8 horas diarias, sino que trabajará 12 horas diarias. Tratándose de trabajo, no hay o no habría muchas opciones disponibles para responder, ¿verdad? Pero de todas formas, supongamos que usted contesta: no voy a trabajar 12 horas diarias, me mantendré con mi jornada laboral actual. John Austin llama
a estos casos, a estas situaciones, como infortunios o casos desafortunados. ¿Por qué? Porque según Austin, como lo explica en su obra, el procedimiento en este caso no se ha completado. Pero ustedes pensarán, ¿por qué? Si el jefe dijo el enunciado todo completo, extiendo su jornada laboral, no se equivocó en ninguna palabra, ¿por qué entonces quedó incompleto? Según Austin, el procedimiento quedó incompleto ya que el jefe no logró producir el efecto deseado en su empleado, o sea, que el empleado obedeciera y aceptara la nueva jornada laboral. A través de esto, podemos ver que John Austin buscaba las condiciones necesarias y suficientes para que un acto de habla sea exitoso. Entonces, un acto de habla es exitoso si cumple con ciertas condiciones. Ahora, analicemos nuevamente el enunciado del jefe. Extiendo su jornada laboral. En este caso, según Austin, este enunciado o esta oración se lo conoce como enunciado realizativo. ¿Por qué? Porque posee una doble acción. Acá podemos ver, está por un lado la acción de enunciar, es decir, decir con el habla, con el lenguaje, en este caso el castellano, extiendo su jornada laboral. Eso sería enunciar, la primera acción. Pero por otro lado tenemos la segunda acción, que es extender. Con este ejemplo podemos darnos cuenta de que en ciertas áreas de la sociedad, en el día a día, podemos ver ciertas personas que tienen un poder en sus palabras. Conocemos, creo, todos conocemos el famoso caso, el famoso enunciado, los declaro marido y mujer. Si lo dijera el carnicero de la esquina, no tendría sentido, ¿no? O sería raro. Pero si lo dice un juez o lo dice un cura, entonces cobraría sentido. Con el caso del jefe, del ejemplo anterior, sucede lo mismo. Si ustedes van a la verdulería de la esquina y el verdulero, mientras los está atendiendo, les dice, extiendo tu jornada laboral, sonaría raro, ¿no? O sería un caso extraño. Es porque él no tiene el poder para decir esas palabras. Pero si lo dice un jefe o lo dice un empleador, cobra sentido y por lo tanto también cobra poder. Por eso podemos ver que hay personas que tienen cierto poder en sus palabras y hay palabras que tienen un cierto poder. Es el caso de extender, como en este caso, declarar. Conocemos, creo, todos conocemos el famoso caso, el famoso enunciado, los declaro marido y mujer. Si lo dijera el carnicero de la esquina, no tendría sentido, ¿no? O sería raro. Pero si lo dice un juez o lo dice un cura, entonces cobraría sentido. Con el caso del jefe, del ejemplo anterior, sucede lo mismo. Si ustedes van a la verdulería de la esquina y el verdulero, mientras los está atendiendo, les dice, extiendo tu jornada laboral, sonaría raro, ¿no? O sería un caso extraño. Es porque él no tiene el poder para decir esas palabras. Pero si lo dice un jefe o lo dice un empleador, cobra sentido y por lo tanto también cobra poder. Por eso podemos ver que hay personas que tienen cierto poder en sus palabras y hay palabras que tienen un cierto poder. Es el caso de extender, como en este caso, declarar o también prometer. Analicemos otro ejemplo. Supongan que un día uno de sus amigos les dice, el domingo iré a hacer el asado a tu casa, como todo buen argentino, obvio. Acá encontramos dos formas o dos maneras de interpretar este caso. Por un lado, sabemos o estamos de acuerdo en que iré es una afirmación. Y esto John Austin también lo sabía cuando escribió su obra Cómo hacer cosas con palabras. En este caso, este enunciado se puede tomar de dos maneras. ¿Está diciendo simplemente que va a ir? O sea, ¿el amigo está solamente avisando, el domingo iré a tu casa a hacer el asado? ¿O lo está prometiendo? En este caso, según Austin,
en el verbo iré, se presenta lo que se conoce como ambigüedad léxica. ¿Por qué? Porque John Austin sabía que el verbo o la acción iré es una afirmación, pero ni él mismo podía tal vez decidir, o él mismo se planteaba la pregunta de si se trata simplemente de un aviso o se trata de una promesa. Por lo que no podemos constatar que nuestro amigo va a venir a nuestra casa hasta que llega el domingo y vemos que llega a nuestra casa, ¿verdad? Hasta que sucede no podemos constatarlo. Entonces se produce lo que se conoce como ambigüedad léxica. Entonces, siguiendo este ejemplo, acá podemos ver, señoras y señores, lo que se conocen como los malos entendidos. Volvamos al ejemplo del amigo que va o que iría supuestamente a hacer el asado a nuestra casa. Imaginen que ese amigo no cumple. Imagínenlo como si le pasara a uno de ustedes. En algún día de la semana siguiente o en unos días, ustedes se encuentran a esa persona y ustedes le dicen: pero vos me dijiste que ibas a venir el domingo a hacer el asado a mi casa. Y la persona tranquilamente puede decir: yo dije que iría, no lo prometí. Acá podemos ver bien cómo la acción iré se ha vuelto o se ha convertido en ambigua, ya que podíamos interpretarlo como un aviso, o al contrario, la persona lo interpretó como una promesa y no era así. La persona simplemente estaba avisando. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre cómo utilizamos el lenguaje en diferentes situaciones de nuestra vida. Estas son preguntas para que ustedes se planteen en silencio, para que reflexionemos todos juntos. Y acá volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente, que tenemos que ser conscientes y tomar conciencia de las palabras que utilizamos. El conocer lo que son los infortunios o los casos desafortunados nos ayuda a reflexionar cómo utilizamos las palabras, cómo utilizamos el lenguaje día a día. Acá, entonces, podemos volver a concluir. Las palabras no son inocentes. Pueden producir efectos tanto constructivos o destructivos. Y no me refiero solamente a una relación amorosa como en el primer ejemplo, con nuestros amigos, como habíamos dicho, con el verdulero, el carnicero, con las personas con las que tratamos día a día. Estas cosas, estas situaciones, no se analizan solamente, ustedes pensarán, dentro de una escuela, dentro de una universidad, un instituto. Esto es algo que nos compete a todos, día a día, con las personas con las que interactuamos. Entonces, si las palabras producen tanto efectos constructivos como destructivos, está en nosotros reflexionar y plantearnos: ¿cuáles efectos buscar o busco producir en el otro? Es una pregunta que nos dejará pensando. Por lo tanto, concluimos: las palabras no son inocentes. Muchas gracias.